Muy buenos días, estimados estudiantes. Hola. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos licenciado. días, Hola, abogado. Buenos días, ¿Qué tal? abogado. Buenos días, abogado. buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Qué ha habido de novedades? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué tal? Estresado, profesor. ¿Por qué? Pues Porque las páginas no funcionaban. Cambiamos las fechas. ya nada, así mismo. De ahorita sí, créanme que ya no hay problema ya. De aquí sí, como les he manifestado, todas las actividades van a desarrollarse dentro de la segunda clase, en los minutos finales de la segunda clase, es decir, el día viernes. ¿Sí? Por el mismo hecho de que, como les había manifestado, nosotros tuvimos en este caso el inicio un poquito complejo porque justamente los días viernes nos tocaba en este sentido, tuvimos feriado, pues. Entonces ya se nos complicó un poquito en este caso ese tema y ya con la finalidad de no seguir retardando el proceso, eh, preferí ya de una vez que desarrollen las actividades, porque si no, imagínense, ya estamos iniciando la semana 3. A ustedes se les va a seguir acumulando el contenido, ¿sí o no? Y yo considero que ustedes mismos hubiesen sido los mismos perjudicados. Ujú, pero bueno, ya en este caso ya tenemos cubiertas las actividades, ya revisaron el aula virtual. ¿Alguien revisó el aula virtual? Sí, profe. Ya, ¿qué hay de novedades? Hay el test número 3 de su carrera, de su materia. Ya, ¿y qué más? La planificación semanal. No han revisado, entonces. Sí, también la tarea. Ver, si no se percataron, ya había una tarea ahí, ¿no? Sí, sería la tarea número Hay uno, un... ensayo, ¿verdad? Ya, ¿no es cierto? Entonces, A mí solo me sale el test número 3. pues imposible, no creo, porque esa configuración es para todos. A ver, alguien que comparta pantalla. A ver. A mí solo me sale el test número 3. Bueno, tal vez buscando en el curso. No, Pero sí ahí, sale la tarea, ya está la tarea, sí. no, muchachos, verán, yo sí Es les de la tarea. recomiendo, sean más cautelosos, ¿sí? Es imposible que a unos les aparezca y a otros no, ¿sí? Entonces, por ese tipo de cositas, ustedes podría de llegar a darse el caso que no presenten, ¿verdad? ¿Y quién creen que va a ser el perjudicado en este caso? Uno mismo, los estudiantes. Sí, nosotros. Ya, Ya entré al curso, ahí sí está. entonces, ya ven, es importante que tengamos en cuenta y en consideración estos factores, ¿sí? Para que no tengamos problemas o inconvenientes posteriores. ¿Sí o no? Ya.
Ustedes como futuros criminalistas, como futuros peritos, como futuros profesionales en este caso, en, en relación a la investigación criminal, ustedes tienen que ser súper minuciosos, ¿sí o no? ¿Qué sucede si ustedes van a hacer una inspección ocular técnica y como lo que acaba de suceder, no ven algo importante? Se les pasa algo importante. ¿Qué sucedería? Se pierde evidencia y se puede hacer mal un criterio. Se puede dar mal algo que nosotros digamos. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como les he manifestado, ustedes tienen que ser súper diligentes. Lisbeth Chacha, Darley Abril, James Alarcón, Javier Taco, yo no sé si ustedes no me comprenden o no me echo entender o qué es lo que sucede, ¿sí? Yo ya les he manifestado que ustedes deben mantener la cámara encendida durante todo el desarrollo de la clase. Señor Taco, James Alarcón, Abogado, no sé si me puede dar unos minutos, porque justo estoy con datos y no tenía luz, pero ya me dijeron que ya me restablecían la luz. Por no tenías favor, estoy luz. con... No, ¿Y en dónde pero sí tengo vives? teléfono con datos, aquí en Quito, por el sector Guamaní. Están existiendo cortes. No, pero justo aquí, no sé qué pasó el día de ayer, pero desde ayer no teníamos luz, pero justo llegaron unas personas y ya Bueno, nos restablece. Por favor, abogado. ya, entonces volvamos al tema. Como les decía, muchachos, si ustedes no son minuciosos, ustedes pueden incurrir en un grave error por el mismo hecho de que si llegaran a inobservar algún indicio, alguna evidencia importante, ustedes pueden incluso perjudicar la investigación. ¿Sí o no? Alguien me acaba de manifestar, no me percaté quién era. Levantarán la manito. Y tiene toda la razón, porque por el mismo hecho de que ustedes no tomen en cuenta estos factores, ustedes pueden llegar a tener inconvenientes o pueden llegar a obtener resultados erróneos, ¿sí? Dentro de dicha investigación. ¿Estamos? Ya, entonces vamos a ser más minuciosos, más cautelosos y vamos a estar mucho más pendientes a todos estos temas. Deme un momentito.
Perdón, muchachos, ya muy bien. Entonces, como les decía, tenemos que aprender a ser súper cautelosos, ¿sí? Muy bien. Y eso es algo que incluso les va a servir a ustedes en el desarrollo correspondiente en su preparación académica. Saraí, por favor, encenderás la camarita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Ya están más tranquilos, ahora sí creo que estamos al día, ¿sí? Ya no tenemos pendientes mejor. Miren, esto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante simplemente vamos a ir cumpliendo las actividades de cada semana. ¿Sí o no? Y porque estábamos con las tareas acumuladas y fue como que de una todo. Ya ves. Entonces, ya en ese sentido, como les decía, muchachos, es importante que ya vayamos poniéndonos al día en este caso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué les manifestó? ¿Cómo están con el ámbito de las lluvias por donde ustedes? Aquí sigue grave, pero bueno, ya por lo menos no está tan fuerte como estaba. Lo malo que aquí en Guaranda se están dando muchos accidentes de tránsito, eso sí, es un peligro, sinceramente. Por eso también tenemos que aprender a ser responsables, muchachos. Sí, la prudencia, porque al menos a título personal yo les puedo contar una anécdota. Por gente irresponsable se llegan a presentar sucesos catastróficos, ¿sí? Y en este caso, incluso como me sucedió a mí, tuve que ir a juicio para que el irresponsable que provocó el accidente cubra con los valores respectivos. Entonces, seamos prudentes. Y ayer, lamentablemente, una chica, una jovencita, no le pongo más de unos 25 27 años, falleció aquí. Creo que habían estado viajando de Guaranda por el feriado y se dio un accidente grave. Lamentablemente, como les manifiesto, se ha convertido en un pan de cada día aquí en Guaranda, No, ni pero que María sí dijo, vamos a... entonces sí debemos tomar en cuenta, en consideración todos estos factores, porque, como les digo, por gente irresponsable, muchas veces sale perdiendo la gente inocente, ¿sí? Y por esa misma razón nosotros tenemos que aprender a ser entes positivos que impulsen a la sociedad, no que provoquen este tipo de daños o incluso este tipo de pérdidas humanas como lo que sucedió el día de ayer. Creo que existieron 4 heridos y una chica lamentablemente falleció. Entonces, sí da pena, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos, imagínense, pueden ser ustedes. O puede ser algún familiar de ustedes o una persona muy allegada. Entonces, sí, sí causa lástima por el mismo hecho de que son gente joven incluso, ¿no? Aunque eso ya indiferentemente de que fuera una persona de avanzada edad, tampoco tiene por qué pagar los platos rotos por irresponsables que no saben conducir o que consumen bebidas alcohólicas y conducen o manejan a exceso de velocidad o cualquier cosa por el estilo que se ha producido a través de imprudencias, muchachos. ¿Sí? Y miren, ahí tenemos un ejemplo de lo que les va a corresponder a ustedes. Ayer estuvo ya el personal correspondiente de criminalística de accidentología por el mismo hecho de que tienen que hacer ya las valoraciones correspondientes para determinar responsabilidades. ¿Sí? Miren la importante labor de ustedes, incluso en estos casos. Y son cositas que ya deben ir, que ustedes ya deben ir comprendiendo y deben ir conociendo a cabalidad, porque de manera constante, ustedes lamentablemente van a tener que estar presentes en este tipo de escenarios. ¿Sí o no? Lamentablemente, ustedes de manera general, como regla general por poco, ustedes siempre van a tener que asistir o dirigirse a este tipo de sucesos trágicos.
accidentes, atropellamientos, asesinatos, violaciones, todos los delitos que, como les manifesté, se encuentran debidamente establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Ustedes van a ser el medio de investigación para esclarecer todos estos delitos. Por eso también debemos tener un criterio formado, ¿verdad? Y como les había dicho, actuar con principios y valores. Que nadie les compre la conciencia, muchachos. ¿Sí? Que nadie les compre la conciencia. Y eso siempre les va a servir en todos los aspectos de la vida. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, a ver, denme 2 segundos. Ya. En este caso, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso, nosotros vamos a iniciar con lo que nos corresponde. A ver, vamos a tomar la asistencia. Porfa, Dani. Ahora no me acuerdo de la persona que está con el permiso por el documento de la diligencia judicial. Ahí me haces de acuerdo, ¿sí? Ya le hice. De Perfecto. hecho, es la número 8. Ya, perfecto. Darley Abril. Presente. Hola. Steven Agualongo. Buenos días, licenciado presente. Estarán pendientes James Alarcón. Buenos días, abogado. Presente. Denise Álvarez. Buenos días, abogado presente. Tania Mangandi. Buenos días, abogado presente. Minaya Andrade. Buenos días, abogado presente. Ya, perfecto. Heidi Arevalo. Buenos días, abogado presente. Hola. Jennifer Arevalo. Ella es Lisa, la Ya, del no hay problema. judicial. Fernando Argüello. Buenos días, abogado presente. Yuraxi Artiaga. Buenos días, presente, abogado. Hola. Irali Aucaquispe. Buenos días, abogado. Hola. Jocelyn Azas. Buenos días, abogado presente. Hola. Juana Balseca. Buenos días, abogado presente. Hola. Christopher Bonilla. Buenos días, abogado presente. Hola. Anali Borja. Buenos días, licenciado presente. Hola. Cintia Cayambe. Buenos días, licenciado presente. Hola. Jocelyn Cercado. Buenos días, presente. Hola. Belinda Chacha. Buenos días, abogado presente. Hola. Rosa Chávez. Buenos días, presente. Hola. Cintia Chiluisa. Esta señorita quiere conectarse recién a las 8:36, muchachos. Daniel Espinosa. Buenos días, abogado presente. Hola. Giancarlos Fierro. Buenos días, abogado presente. Hola. Carlos Flores. Presente. Hola. Alison Gaglay.
A ver, Alison Gaglay. Jennifer Guaspa. Buenos días, abogado presente. Hola. Silvia Guzmán. Presente. Elsa Irúa. Buenos días, abogado presente. Hola. Roxana Jaramillo. Presente, abogado. Hola. Jefferson Loaiza. Buenos días, presente. Lester Macías. Presente, abogado. Daniela Mazalema. Presente. Christopher Meléndez. Presente, abogado. Marilyn Muyolema. Presente, buenos días, abogado. Ángel Naranjo. Presente. Zulay Orrala. Presente. Alicia Ortiz. Presente, buenos días, abogado. Hola. Jocelyn Parco. Presente. Wendy Paredes. Wendy Paredes. Kerly Pastuña. Buenos días, presente. Natalie Peña. Presente. Elvis Peña. Presente. Solange Peralta. Buenos días, abogado presente. Steven Pérez. Presente. Anderson Pilicita. Presente, abogado. Paola Quiroz. Presente, buenos días, abogado. Hola. Denzel Rodríguez. Presente, buenos días, abogado. Hola. Jen Ruiz. Tamara Sayay. No tiene luz, dicen. ¿Y en dónde ve? Vean, muchachos, les hago una pregunta. Yo no he escuchado que existan cortes de energía, siéndoles muy sincero. Por el monte y allá se va la luz y llueve duro. No sé. Tamara Sayay. Presente, profe, buenos días. Hola. Javier Taco. Presente, licenciado. Talia Toalombo. Presente. Sandeli Valdivieso. Presente. Anael Belis. Presente, abogado. Hola. Perfecto, ahora están con falta. Cintia Chiluisa, Alison Gaglay, Abogado. Wendy Paredes, Jen Ruiz. Si están, se van a conectar después, ya tienen falta. Sí, ya, ya les voy a permitir el ingreso para el desarrollo de la clase, pero van a tener falta. Cintia Chiluisa, Alison Gaglay, Jennifer, a ver, Alison Gaglay, Wendy Paredes y Jen Ruiz. Perfecto. Bueno, así guardemos. Déjenme revisar. Hoy es 5 de mayo. Y la asistencia. Perfecto, muchachos. Muy bien. Ahora sí, permitamos nomás el ingreso a sus compañeritos que han madrugado. No, eso ya, ya. Ahorita sí, como ya conocen las reglas, las personas que se acaban de conectar tienen falta, van a permanecer y van a poder desarrollar la clase, no hay ningún inconveniente, pero van a tener falta. A ver quién me ha escrito al chat. Eh, Glay. Si no te funciona el micrófono, ¿cómo te vamos a escuchar? Sí, por simple lógica, ¿no? Y señorita Paredes ya tiene Pensé falta. que estaba. Sí, a ver, Gaglay, entonces tú sí estás, ya. Perfecto, ya estás. Y las demás personas, mejor ya ni se molesten, ¿sí? Yo, como ya les dije, ya conocen las reglas de la clase, ¿sí? Entonces, yo, ya como les había manifestado, van a poder permanecer en el desarrollo de la clase, pero ya no tienen asistencia, para que en una próxima actúen con responsabilidad. Muy bien. Entonces, en este caso, muchachos, ya tenemos claras las cosas. Vamos a
a continuar con lo que nos corresponde en este sentido. Hoy vamos a hablar de temas importantes también, muchachos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que eh, vamos a conocer definiciones de varios autores que llegan a establecer en sí la criminalística. Vamos a irlos analizando, vamos a irlos estudiando de forma mucho más detallada para que ustedes puedan tener una comprensión absoluta, ¿sí? Absoluta en lo que respecta, ¿sí? Entonces, ustedes siempre van a tener que tener una comprensión total de todos estos temas para que no exista ninguna duda por el estilo, ¿sí? Para que ustedes puedan a su vez llegar a tener una comprensión total y básica de lo que es la criminalística. Vamos a ir viendo definiciones de varios autores. ¿Sí? E incluso en este sentido, eh, para que ustedes incluso vayan comprendiendo en este caso, muchachos, que todos y cada uno de ustedes van a establecer puntos de conexión, incluso entre todas las definiciones que se llegan a, a dar en relación a la criminalística. Por eso mismo yo siempre les he manifestado que ustedes desde esta parte medular, por llamarlo así, porque van a ser temas básicos que necesitan y deben llegar a comprender y a conocer en su totalidad, va a abrirles incluso los ojos muchísimo más de lo que ya habíamos estado hablando. Aunque ya en la clase anterior también estábamos tocando temas interesantes que resultaron bastante llamativos, ¿no? Pero que ahora ya vamos a profundizar un poquito más en el ámbito técnico, ¿no? Porque van a descubrir en este sentido las definiciones en sí, a qué se refiere, qué es lo que forma parte, qué es lo que interviene dentro de la criminalística ya en sí. ¿Estamos? Por eso es esencial que tomemos en cuenta y en consideración todos estos factores, toda esta información. Ustedes ya conocen que todos los contenidos forman parte del aula virtual, ¿sí? Forman parte del aula virtual a través del cual ustedes van a, a seguir descubriendo muchas cosas acerca de nuestra ciencia, ¿no? En este caso, incluso hasta de la misma carrera que nos abarca y que en este sentido tienen que ustedes llegar a dominar de forma absoluta y total. Muy bien. Entonces, tomando en consideración todos estos puntos, hoy vamos a tratar sobre lo que corresponde a la definición de criminalística. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muchachos, como les había manifestado, cierto, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? Dígame, Lice. Si te acuerdas que tenías que hacer algo, darásme ubicando a las personas que no están asistiendo, aunque este curso están asistiendo todos, ¿no? Licen, muy buenos días. Sí. Disculpe que le interrumpa. Yo Ya soy no hay John. justificativos. Mil Ok. disculpas. Ya. A ver, cómo te manifestaba Dani. De este curso están asistiendo toditos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. No, entonces eso no es lo que necesitaba. Entonces no hay ningún tipo de problema de inconveniente, muchachos, en este caso. Perfecto. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Muy bien, entonces, como les había adelantado en este caso, el día de hoy vamos a ir conociendo lo referente a definiciones desarrolladas por varios autores. Y aquí en este mismo punto
ustedes van a ir detectando ciertas particularidades que son tomadas o abordadas por todos estos autores, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros cuando hablamos de criminalística, muchachos, la gran mayoría de veces vamos a conocer definiciones o conceptualizaciones bastante compactas, por llamarlo así. ¿A qué me refiero en este caso con compactas? Con lo que les acabo de manifestar, me refiero a que varios autores coinciden en los mismos criterios, en las mismas consideraciones, en los mismos puntos claves al momento de desarrollar sus definiciones. Y no solo en lo que corresponde o en lo que respecta directamente a criminalística, sino en este caso en particular a todos los ámbitos que llegan a formar parte de que como yo les he manifestado, vamos a seguir viendo, vamos a seguir conociendo de forma progresiva a lo largo de estas clases. Pero en sí, el día de hoy, como les decía, a mí sí me resulta importante porque además de lo que ya estábamos hablando la clase anterior, que es elemental llegar a conocer los orígenes, en este caso de la criminalística, nosotros muchachos vamos a tener que, de forma obligatoria, tener una comprensión totalmente y absoluta sobre todo lo que abarca, sobre todo lo que refiere, sobre todo lo que forma parte en sí de la criminalística. Muy bien. En este sentido, muchachos, vamos a desarrollar en este caso la clase correspondiente. Muy bien. Yo como les había dicho, en el transcurso de esta semana vamos a tocar estos dos puntos importantes, ¿no? Ya dos puntos concordantes con el mismo hecho de relevancia y que se encuentran debidamente establecidos en el sílabo correspondiente, pero que en la clase del día de hoy, de forma muy puntual, vamos a tratar sobre lo que corresponde y lo que concierne a la definición de criminalista. ¿Sí? Por el mismo hecho, todo lo que les manifestaba. Todos y cada uno de ustedes tienen que conocerlo a cabalidad. Todos y cada uno de ustedes tienen que llegar a comprender absolutamente de qué trata en sí la criminalística. Ya la semana anterior estábamos hablando de varios puntos ya importantes, ¿no? Ya habíamos hablado de puntos interesantes. ¿De qué se acuerdan de la clase anterior? A ver, porque además, muchachos, yo sí les manifiesto, aparte de que ustedes me atiendan, a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan, ¿sí o no? Porque como les dije, a mí no me sirve de nada que tengan las camaritas encendidas si están con la mente en Narnia, ¿verdad? Entonces, sí debemos tomar en cuenta estos puntos. Y ustedes no solamente tienen que atender, sino tienen que comprender. Ustedes han revisado las lecturas, ¿no es cierto? Y han revisado también las presentaciones. Y aquí viene otro factor importantísimo que yo les había manifestado. Ustedes que tienen que desarrollar una capacidad de comprensión lectora, es decir, entender lo que leo. ¿A mí de qué me sirve leer si no comprendo lo que estoy leyendo? ¿Sí? Perfecto. A ver, Marilyn. En la ¿No? anterior clase hablamos sobre quién fue que descubrió la criminalística. Algo muy interesante fue que para poder conocerse, podría decir así, utilizaron los propios delincuentes. Es más, el que lo descubrió era como delincuente y eso ayudó su forma de pensar así para llegar a conocer lo que hoy en día conocemos.
Bueno, no es que lo descubrió, ¿no es cierto? No, no descubrió, pero sí, en ese caso Marilyn también citó con un punto importante. Utilizaron ciertos medios complejos, ¿no? Para empezar a resolver estos casos. Dime, Du. Que hablábamos de que la criminalística era la ciencia auxiliar del derecho penal, debido a que nosotros dábamos la información a un juez en el caso de un juicio. Eso es importantísimo también, ¿verdad? A ver, Heidi. Hablamos, como dijo mi compañera, de Francois Vidocq, que era que a mí me pareció súper importante eso, que él era un criminal y que de él fue fomentando poco partes como lo que él sentía cuando hacía los actos, algo así. Y él fue creando un código y todo. De ahí el doctor Hans, que fue el fundador de la criminalística y que es el manual del juez, que por ahí me dio un ojito y especifica casi todo. Ya, Y me dio un gracias, ojito Heidi. ahí. De ahí Está muy como bien. todos, de ahí como todos los científicos, o sea, todos los que vamos ahí, que iban aportando sus investigaciones, como iban aportando cómo hacer la fotografía forense, la huella dactilar, que también me revisé por ahí un artículo. Ya, Datos chévere, súper chévere. importantes porque, o sea, uno ni se imagina que de esto se puede sacar hartas pruebas y se puede saber quién es. Muy bien, Heidi, muy bien. Ujú. Mira, eso es lo que a mí me interesa. Yo me doy cuenta que tú has comprendido absolutamente todo lo de la clase anterior. Perfecto, te felicito. Elsa, Hablamos también sobre que la criminalística tenía origen de tres épocas, la precientífica, la del individualismo y la época científica. a ver, ¿cómo? Ya te me Hablábamos sobre el mezclaste origen de la ya. criminalística que tuvo tres épocas. Ya, La que era la precientífica, la del individualismo, no, otra me olvidé. ya ves. A ver, Cintia. Eh, pues la otra semana hablamos de lo que vendría a ser el origen de la criminalística, que llega a tener una percepción completa para descubrir los hechos del caso. Y aparte de eso, también que se estructuraba en tres épocas, que vendría a ser la precientífica, el individualismo y la científica. La precientífica se trataba que no tenía sustento científico, y el individualismo eh, que teníamos, El empirismo no será. sí, que es el aprendizaje a través de experiencias individuales de Ah, ya. Entonces, ya, vean, y de ahí, muchachos, es y la importante la terminología. Tendrán cuidado en eso. Y ya les voy a explicar por qué. Ustedes, sobre todo, cuando se equivoquen en una palabrita en una audiencia, les pueden comer vivos. ¿Sí sabían eso? Ustedes con que mencionen mal un término en un informe pericial, les pueden bajar ese informe. Ya. Pero bueno, estamos aprendiendo. Muy bien, gracias, te agradezco. Y vamos a terminar con Sandeli para ya seguir avanzando. A ver. Ya como dijeron mis compañeros, vimos sobre el origen de la criminalística que tenía tres fases, que era la época precientífica, la época del individualismo empírico y la época científica. Y que de quién fue el fundador de la criminalística, pues fue el doctor Hans. También de quienes crearon las disciplinas que ahora tenemos en la criminalística y también sobre quien redució a tres fases la formación de la policía científica, que son, la una es la primera fase equívoca, la otra es fase empírica y la tercera es la fase científica. Ya. Bueno, vamos a continuar. Ya, chévere. Miren, ahí sí me da gusto que me hayan comprendido entonces, muchachos. Muy bien. Yo les baja la manito, por favor, a continuar. Entonces, ya como ya pudieron darse cuenta, la semana anterior abarcamos temas importantes. ¿Y qué gusto y qué satisfacción me da? Porque veo que hay personas que han comprendido absolutamente todo. Y eso les va a permitir, muchachos, seguir asimilando conocimientos. Muy bien, a toditos los que participaron les agradezco. Pero aquí vean, por lo que veo, mandan las mujeres. Toditas las que me hablaron fueron mujeres. Ya, muy bien. Pero felicidades, niñas. Está excelente. Sí. Ay, eso como le decía Cintia.
muchachos, tendrán cuidado ustedes en la terminología. Y ya vamos a ir viendo. Bueno, como les digo, ustedes se van a preparar, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo. Pero ya en el ámbito profesional, cuando ustedes ya estén en la práctica profesional en calidad de peritos, como les decía, ustedes mencionan mal un término y les pueden bajar el informe. Y eso deben tomarlo en cuenta y en consideración. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a continuar, muchachos, con lo que nos corresponde. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr este día? Vamos a conocer las definiciones desarrolladas por diversos autores en relación a la criminalística. Como les decía, vamos a observar varias perspectivas de varios autores para que puedan ustedes incluso realizar y desarrollar una conceptualización personal en lo que respecta a la criminalística. Para observar las fundamentaciones en las que se basa la misma, como de igual manera conocer los objetivos perseguidos en el ámbito de aplicación. Es decir, en este caso nosotros vamos a conocer qué es la criminalística, qué es lo que estudia la criminalística, qué persigue en sí la criminalística. Factores básicos, fundamentales, ¿sí? Que como les he venido comentando, ustedes deben tener una comprensión total y absoluta de los mismos. Aquí vamos a ir desglosando y conociendo en este caso varias de estas definiciones. Vamos a exponer una serie de definiciones de conceptos de criminalística, ¿sí? Moreno nos establece en este caso que criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación, ¿sí? En este caso, de las ciencias naturales, en el examen del material sensible significativo. Aquí va la primera actuación del día. ¿Qué creen ustedes que es el material sensible significativo? A ver, Edu. Son aquellas pruebas que se encuentran en el hecho delictivo. Ya, perfecto, Edu. Muy bien. Bueno, antes que pruebas, bueno, en este caso vienen a ser los indicios, ¿no? Desde el punto de partida. Muy bien, gracias, Edu. Exactamente, ¿no? Miren cómo aquí ya nos habla de este material sensible, por el mismo hecho de que vienen a ser estos indicios y estos medios que lo posterior van a ser medios probados y probatorios. ¿Para qué? Nosotros podamos esclarecer cualquier tipo de delito relacionado con el presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Perfecto. Varios puntos. Aquí entonces nos está hablando, miren, de estos conocimientos, métodos y técnicas investigativas que nosotros vamos a ir conociendo ya en las siguientes clases, ¿verdad? Tomando en consideración las ciencias naturales, las ciencias en este caso también la física, la química, la matemática, ¿para qué? Para valorar los indicios. Vamos nosotros a estudiar de manera detallada y profunda estos indicios, estas pruebas, ¿no? Que están directamente conectadas con el cometimiento de un delito, ¿sí? Porque aquí vienen los puntos de partida. Ustedes van en lo posterior a tener que ver lo que le van a poder analizar e incluso lo que van a desechar, porque tal vez puedan considerar que no tiene ningún tipo de relación o ningún tipo de información relevante para resolver el caso. ¿Sí? Ya habíamos hablado que ustedes son auxiliares, ¿no? ¿De quiénes? De los administradores de justicia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan determinar los sucesos, ¿sí?
puedan sustentar en este caso las motivaciones correspondientes de los administradores de justicia. ¿Para qué? Para establecer la responsabilidad de quienes incurrieron en una conducta punible, es decir, en una conducta sancionable, en un hecho delictuoso, ¿sí? Por esta misma razón, merecen quienes incurran en estas conductas una sanción correspondiente, ¿sí? Interesante la definición de Moreno, ¿verdad? Ya con esto van ustedes comprendiendo de mejor forma, ¿sí o no? Son bastante claras este tipo de definiciones. Arburola nos plantea la criminalística como la ciencia auxiliar del derecho penal, que justamente nosotros estábamos hablando y tratando de ello en la clase anterior, que tiene como objeto primordial el descubrimiento y verificación científica de un delito, la identificación del imputado y de la posible víctima. Entonces, una vez más, aquí podemos observar cómo es la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal. Es decir, es uno de estos ejes que van a concederle al derecho penal las herramientas necesarias para resolver un caso, ¿sí? ¿En qué relación? En relación a el descubrimiento y verificación científica de un delito. Cuando nosotros estamos hablando de descubrimiento y verificación científica de un delito, ya no estamos hablando de meras suposiciones, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando simplemente de creencias o proposiciones realizadas por alguna persona. Cuando nosotros estamos hablando de verificación científica de un delito, quiere decir que a través de la experimentación, la aplicación y el despliegue de las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística, se ha comprobado y se ha verificado el cometimiento de un delito, es decir, la existencia de una conducta sancionable, para que lo tenga mucho más claro. Y por ende, a través de esta verificación científica, como ahí nos manifestaba, ¿verdad? En este caso, como me lo decía, se me perdió. Pero bueno, alguien me decía que a través de las huellitas podemos nosotros llegar, es increíble cómo podemos llegar a identificar, ¿no? Al imputado, que viene a ser en este caso la persona que está siendo procesada por el supuesto, en este sentido todavía, cometimiento de un delito. Aquí viene la segunda actuación del día. ¿Por qué creen que aquí nosotros hablamos de supuestos dentro de la investigación criminal? A ver, Alicia. Porque hasta que se compruebe totalmente que él hizo el delito, sigue siendo un supuesto hechor del delito, como así. Tenemos que decir con pruebas, digamos, que se encontraron las pruebas en el cadáver y ahí pues ya es el que hizo ¿cómo se diría? El acto. Pero mientras tanto es un presunto. Ya. Bueno, en sí, tienes toda la razón. Mal explicado, sí. Tienes que articular de mejor manera las ideas de Alicia, ¿sí? Pero me acabas de dar la respuesta correcta. En este sentido, nosotros debemos tomar en cuenta que estamos hablando de supuestos por el mismo hecho de que no ha sido comprobado aún, ¿verdad? Esto se demuestra y se identifica ya a través de la investigación criminal y en sí, incluso hasta que cualquier persona es inocente, ¿saben hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, les voy a regalar otra. Baja la mano, Stephanie. Les voy a regalar otra actuación. ¿Hasta cuándo una persona es inocente? A ver, Estefanía mismo. Ya. Hasta que se demuestra lo contrario. Hey.
Una persona es inocente, digo caballero, hasta que se demuestre lo contrario, pero tiene un lapso de tiempo en el cual se le puede hacer las investigaciones. Sino Mm, que no me acuerdo qué lapso de tiempo es, pero sí vi. No, a ver, Edu. Iba a decir prácticamente lo mismo que la compañera, hasta que se entreguen las pruebas, que lo, ¿cómo es que lo juzguen? O sea, que comprueben de que No, él fue el... a ver, Tamara. Eh, Respecto a hasta cuándo una persona es inocente, es básicamente hasta que se demuestre lo contrario, pero en sí hay que tener una duración No, a de- ver, Jefferson. Para mí sería hasta que se aclare la escena lo que del crimen y sea hasta conocer tú quién fue. A ver, Anderson. Hasta que le impongan una sentencia. Perfecto. Muy bien, Anderson. Correcto. ¿Sí? Muchachos, una persona es inocente hasta que exista una sentencia en firme en su contra. ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes, bien, si bien es cierto, me acaban de manifestar hasta que se demuestre lo contrario, eso sí es un dicho y un argot bastante popular, ¿no es cierto? Pero en este caso, una persona es inocente hasta que existe una sentencia en firme en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que un juez, en este sentido, resuelva y declare que Anderson Pilicita Río Frío es el responsable del cometimiento del asesinato, yo qué sé, de Jefferson Loaiza. Sí, pero que te mate Jefferson. Sí, ya, pero en cambio, sí queda claro. ¿Estamos? Ya, entonces esto es importante que ustedes lo conozcan, porque aquí me dicen hasta que presenten las pruebas. Muchachos, ustedes pueden presentar un informe pericial y en el que sustenten y determinen responsabilidades. ¿Y qué sucede si se presenta el caso de lo que les mencionaba al principio? Pongo un ejemplo. La EDU se va a la audiencia. Ella ya presentó el informe en el que Tamara Sayay es la responsable del robo. Ya. Y EDU, en la audiencia, el momento que está realizando su intervención y le comienzan a realizar las preguntas los abogados de Tamara y le hacen caer al momento de haber mencionado, tal vez como les dije, un término o un procedimiento de manera errónea, queda ese informe inhabilitado, ¿sí? Queda ese informe deshecho. ¿Presentaron o no presentaron las pruebas? Ya, y a Tamara le creen que le van a sentenciar si se da de baja el informe. No. Ya, entonces es importante que se den cuenta, ¿sí o no? Interesante el ejemplo, ¿no? Ya, y ahí sí, Anderson, bien, muy bien. Y pilas ahí, entonces, ya conocen este punto importante. Según Rodríguez, bueno, y aquí terminemos el punto. La identificación tanto del presunto responsable como de la víctima, ¿sí? Según lo que nos plantea Argüello. Ahora sí, según Rodríguez, criminalística es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y del presunto responsable de este. ¿Estamos? Aquí también nos establece, cuando hablamos de conocimientos aplicables a la búsqueda, estamos hablando de conocimientos técnicos y científicos, ¿no? En las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística, para poder nosotros también descubrir que, en primer lugar, se haya cometido un delito, ¿sí? Verificarlo y establecer en este caso a quién incurrió en esta conducta, quién cometió el presunto delito, ¿sí? Criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Esto lo plantea Quirós, ¿sí? Nosotros ya conocemos que la criminalística
es una disciplina. En este caso, les manifiesto, mm, les hago otra pregunta. ¿Por qué creen, bueno, que aquí nos manifiestan tanto a la criminalística como una disciplina o una ciencia? A ver, Heidi. Porque tiene que ser verificada con pruebas Ya, o pero no, a lo que me voy es a disciplina, las palabritas, disciplina y ciencia, no son lo disciplina. mismo. No, A ver, disciplina. Carlos. Porque aplican métodos científicos, o sea, descubren un método para que puedan descubrir algún objetivo y lo aplican. Ya, pero esto viene para acá, esto solo viene para un lado, lo que me acabas de decir el otro. A ver, Zulay. Porque tiene tiene un objetivo de encontrar la verdad A y ver, sensi- verán la diferencia entre disciplina y ciencia, digo yo. A ver, Cintia. Ya, la criminalística es considerado como una disciplina, ya que mediante ello aplica lo que es métodos y de manera razonable para que se pueda encontrar lo que es los hechos, Ahí mientras estás, Steve. Ya, sigue. Estás bien. ya contribuyendo lo que es a la justicia y eso. Te quedaste tibio. Estabas bien. A ver, Els. Porque integra el conocimiento de las ciencias y por otro lado lo que es la psicología. No. A ver, Yuratsi. porque en la disciplina requiere seguir procedimientos de estrictas reglas éticas, normas, evidencias. En la ciencia, Mm. porque se basa en principios científicos como la biología, la química, la física, Ya, pero ahí te falta una palabrita. Casi me das la respuesta correcta. la balística. No. No. Estabas bien. A ver, Daniel. Porque la disciplina no se limita solamente en un solo campo, sino que también integra diferentes áreas o diferentes conocimientos. Ya, Y en la verán usted. científica, porque utiliza métodos científicos o también algunas técnicas. A ver, Anael. Es una disciplina auxiliar porque es un proceso fundamental para concretar un caso, en este caso. Nosotros Verán, como... muchachos, ya vamos a terminar hasta ahí, ya, porque si no se nos ve la hora ya. A ver, ya Saraí, ya por último. A ver, ya. Porque requiere habilidades y conocimientos para aplicar algunos métodos científicos para que puedan encontrar al presunto, en este Ya. caso sería. Verán, muchachos, cuando estamos nosotros hablando de disciplinas, estamos hablando tal vez de ciertas conceptualizaciones, ¿no? O lineamientos metódicos, ¿sí? Que en este caso eran aplicados de manera anterior, ¿sí? Yo quieren que les diga por qué considero que la criminalística es ya, bueno, actualmente es una ciencia más que una disciplina. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de criminalística estamos hablando netamente de procesos de experimentación a través de los cuales nosotros obtenemos resultados comprobados? ¿Sí o no? Ya, nosotros cuando hablamos de ciencia estamos hablando de algo que ha sido debidamente corroborado. En cambio, cuando hablamos de disciplinas nos estamos basando, como les decía, a ciertos lineamientos o simplemente conocimientos teóricos sobre algo. ¿Sí? Pero en este caso, cuando ya hablamos de ciencia, ya estamos hablando de algo que está debidamente corroborado. ¿Sí se acuerdan que antes se establecían simples lineamientos? ¿Sí o no? Ya. Pero en cambio, ya cuando hablamos de ciencia, ahora todo debe ser absolutamente demostrado y comprobado. ¿Sí o no? Por eso yo considero que la criminalística es más una ciencia que una disciplina, al menos actualmente. ¿Sí?
Criminalística es la ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología, por todo lo que hemos hablado, nosotros en este momento ya tenemos un acceso a la tecnología abismal en lo que se relaciona a la investigación criminal. ¿Sí? Ya les había manifestado que incluso ahora se pueden hacer estas reconstrucciones hasta 3D de los lugares de los hechos, ¿no es cierto? Ya, y que de esta manera se sigue adecuando incluso a la tecnología de forma progresiva dentro de la investigación criminal. Ya les había mencionado en la clase anterior también que a mí ya me estaban mencionando, ya se estaba conociendo de la utilización de las inteligencias artificiales dentro de una investigación criminal. ¿Sí? Entonces, miren cómo se va aplicando y se va incluyendo a la tecnología. Al estudio de las evidencias materiales. Descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y a los presuntos responsables aportando pruebas a los órganos que procuran y administran justicia. Pregunta importante. ¿Por qué aquí nos habla de evidencias materiales en relación a la criminalística? Paul. Tal vez puede ser porque, según en la lectura que yo estaba obviamente leyendo, para los objetos que son como que utilizados para dicho acto y los procesos que se utilizarán para llevarlo a cabo. Ya, pero antes estábamos hablando de evidencias materiales. ¿Por qué? A ver, Edu. Porque a la hora de cometer un delito suelen quedar como los indicios materiales, es decir, como los restos biológicos, las armas o incluso documentos alterados, Ya, pero ¿por qué material? porque son físicos. Exacto. Esa es la respuesta que quería. Sí, perfecto, Edu. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando de criminalística, muchachos, estamos hablando de elementos físicos. ¿Sí o no? Que podemos ver, que podemos tocar, que podemos analizar. Yo no puedo, pues, analizar o realizar un experimento de los pensamientos de Saraí. ¿Sí o no? En ese caso, nosotros tenemos una ciencia que va a la par con la criminalística, en la cual ya se llega a manejar, en este caso, este tipo de temas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre criminalística y criminología? A ver, Daniela. Que criminalística se dirige el cómo se realizó un delito, en cambio criminología el por qué se realizó. Ya, perfecto, sí. Daniela. Espinosa eres, no. Sí, abogado. Ya, verán, cuando nosotros hablamos de criminalística, estamos hablando de quién, cómo, dónde, cuándo, con qué, ¿sí? Y cuando estamos, en cambio, hablando de criminología, nosotros estamos hablando del por qué, en este caso, la criminología estudia el entorno, el escenario, el medio en el que se llega a desenvolver, en este caso, el criminal, para incurrir en este sentido en los delitos, en el cometer delitos. ¿Sí? Miren, ¿ya les queda más claro o no? Sí, sí se les va aclarando la mente con lo que estamos viendo hoy. ¿Qué tal? ¿Interesante? Perfecto. Criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que mediante la aplicación de las técnicas y conocimientos científicos a las pesquisas, a las investigaciones del procedimiento criminal, se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. ¿Sí? Esto lo plantea Villarreal. Según Palacios, la criminalística es una disciplina explicativa y formalística, constituida por un conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto el descubrimiento y verificación del delito. Desde luego que es una disciplina auxiliar,
pero que compruebe el delito y estudia al delincuente en forma científica. ¿Sí? Aquí miren, incluso ya nos hace una vinculación, Palacios, entre criminalística y criminología. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos claros estos dos puntos esenciales en lo referente a la criminalística. Y de igual manera, como les digo, son ciencias que se complementan incluso, muchachos, dentro de la investigación criminal. ¿Sí? Por eso la criminología y la criminalística van de la mano. ¿Sí? Se llegan a complementar con el único propósito de ¿qué? De llegar a resolver un caso. ¿Sí? Perfecto. Y Gaspar establece que criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y comprobación científica del delito y del delincuente. ¿Sí? Perfecto. Les hago una pregunta y ahí sí rapidito. Quiero que alguien me dé una definición personalísima de lo que considera que es criminalística. A ver, Edu. Es la ciencia auxiliar del derecho penal, que mediante la aplicación, de métodos, técnicas y conocimientos científicos se investiga y se analiza las evidencias materiales, relacionadas con un presunto hecho delictivo. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien, muchachos. En este caso, ¿qué les pareció la clase? Demasiado interesante. Bastante interesante. Muy buena. Muy buena. ¿Sí les gustó? Hartos Sí. apuntes. Sí. Eso es lo importante, eso es lo que me gusta y eso es lo que me llena de satisfacción, muchachos. ¿Sí? ¿Se aburrieron? No me No, di cuenta que fue No, temprano. licenciado. Eso es chévere. Yo, como les dije, es importante. Ustedes son una parte elemental dentro del desarrollo de la clase. Qué chévere. Si ven cómo se van adaptando ya de mejor manera a la clase, ya están participando mucho, ya están hablando, ya han perdido la vergüenza. Y como les dije, miren, conmigo no importa que se equivoquen, está bien. ¿Sí? Hablen. Eso es importante. Y mejor, gracias a todos y cada uno de ustedes por ese desempeño, por ese interés, por esa iniciativa que tienen. ¿Sí? Muy bien. En este caso, yo quiero que sigan aprendiendo, que se sigan apasionando y que en este caso, en este mismo sentido, se sigan encaminando de forma correcta en lo que corresponde a la carrera. ¿Sí? Qué chévere verles felices, emocionados, contentos, interesados, pendientes dentro de todo lo que hablamos en la clase y que a su vez puedan seguir asimilando esta información que, como les manifestaba, les va a servir de muchísimo de aquí en adelante, porque todo lo que vea se va a centrar en estas bases y en estos cimientos que estamos creando el día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Sin más, muchachos, ha sido un verdadero gusto y un placer para mí haber compartido con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la presente clase. Les deseo una hermosa semana. Me han alegrado la mía la semana con esta clase, estuvo súper chévere. Y de aquí nos estaríamos viendo entonces el día viernes. Cualquier cosa, estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Chao, muchachos. Nos vemos. Chao, licenciado. chao, Gracias a Lesen, vos. chao, Bueno, gracias. chao. Gracias. 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 Chao. Chao.